el entendimiento de Romanos 8:29. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Háganos el favor de compartir, nos da mucho gusto estar aquí nuevamente y le doy la bienvenida a la señora Rosy. ¿Cómo está, señora Rosy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Necesitamos de usted para que este programa sea posible. Compártalo y quédese con nosotros. Vamos a aprender juntos. Así es, doctor Ugarte, ¿cómo anda? Bien, muy buenas tardes a todos y un saludo muy cariñoso y lo mismo de siempre, compartan este programa y participen en él. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Muy bien, también un saludo a todas las personas que nos están siguiendo, muy contentos de retomar nuevamente actividades y pues bueno, listos para el estudio de la palabra y sabemos que el Señor nos va a mostrar cosas extraordinarias. Así es, esposa, qué bueno que anda aquí, me da gusto verla. A ver si le presta el micrófono aquí a sus hermanas. Aquí estas hermanitas son muy egoístas. Muy buenos días a cada una de las personas que nos están viendo. Seguimos aprendiendo porque esto es una riqueza que no tiene fin, pero lo más importante es el desarrollo de Cristo en nosotros, conocer y entender la verdad para poseerla y disfrutarla al máximo aquí en la tierra. Señora Anita, ya que nos prestó el micrófono, pues ahora usted también platique, hombre. Muy buenas tardes, son tardes, Rosy. Muy buenas tardes, qué bueno que estamos aquí aprendiendo. Y lo único que yo quisiera decirles es, a veces no entendemos de qué estamos hablando y sería bueno que preguntaran. Este programa es para preguntar lo que no puedan entender. Así es, de eso se trata. Señora Leti, ¿cómo anda? Muy bien, apóstol, muy buenas tardes a todos los que están en esta hora siguiendo. Y pues muy agradecida, apóstol, muy agradecida con el Señor de saber lo que está sucediendo en las naciones, de saber cómo esta casa y su persona está usando el Señor para que cada vez más gente conozca la verdad presente. Así es, señora Leti, el Señor nos usa, somos un instrumento, todos los que estamos aquí, usted es un instrumento y sí, bien contentos de que lo que dice la señora Leti lo estamos constatando continuamente, cómo esta verdad se está expandiendo en todas las naciones. Oramos para que el Señor nos dé espíritu de entendimiento en sus códigos, en su escritura, en la palabra escrita, para que podamos extraer de ahí todo lo que Él nos quiere revelar por causa del propósito eterno. Alguien pudiera decía la señora Anita del programa anterior, y ahorita lo comentábamos fuera de cámara, dice, bueno, es que este versículo está de locura, ¿verdad? Romanos 8:29, y sí, pudiéramos decir que está de locura bajo una óptica terrenal, porque imagínense lo que dice, porque a los que conoció de antemano, o los que antes conoció, dice, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y luego dice, a los que predestinó también los llamó, ¿sí? Y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Esto lo tenemos que analizar, y aquí nuevamente invitamos a todo el auditorio, a la audiencia, perdón, que platiquemos de esto. Se va a malinterpretar, Rosy, si se cree que antes conoció está hablando de un tiempo en el Cronos. Antes conoció no se está hablando de la plataforma del Cronos. Mire, aquí tenemos que entender esto. En la Escritura, en el Nuevo Testamento principalmente, vamos a ver que es donde, por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo siempre, para que nos revele, porque vemos conversaciones, esposa, por ejemplo, en el caso de Jesús con Nicodemo, donde se está hablando de dos plataformas diferentes, ¿sí? En el caso de Nicodemo está hablando de la vida del Espíritu. En esa vida del Espíritu, Nicodemo no tiene ninguna experiencia, no puede tener experiencia. Él cree. Era en lo referente a nacer del Espíritu, nacer sí. De nuevo, él ni idea tenía. Sí, o sea, porque está hablando de una plataforma del Espíritu. Ahorita vamos a utilizar la palabra plataforma como una realidad. Sí, porque alguien va a estar oyendo mucho la palabra plataforma y dice, bueno, ¿qué plataforma está hablando? ¿De qué está hablando? Estamos hablando, cuando hablamos de una plataforma, de una realidad espiritual o de un ámbito. Vamos a ámbito, todo eso puede ser, ¿verdad?
Cuando está hablando con Nicodemo, está hablando de dos ámbitos. Nicodemo está hablando de un ámbito totalmente terrenal. Nicodemo está diciendo, ¿verdad? Esta dimensión está diciendo, yo veo que lo que tú haces es algo que lo haces con autoridad, lo haces con poder, estas obras si no fueras de Dios, o que Jesús le dice, bueno, es que aquí tú tienes que tener la experiencia con el nuevo nacimiento. ¿Y de qué ámbito está hablando? Del Espíritu. Porque Nicodemo, ¿con qué se mete, Anita? Con que ¿cómo le hago para entrar otra vez al vientre de mi madre? Otra. Se baja a otra plataforma. Puro terrenal. De lo terrenal y lo temporal. Entonces, ¿estaba mal Nicodemo? No, hasta ahí entendía. O sea, no estamos hablando de un hombre malintencionado, ni mucho menos. Estamos hablando simple y sencillamente que hasta donde él le alcanzaba la revelación, pues él cree que nacer de nuevo es entrar al vientre de su mamá. ¿Por qué? Porque de esa plataforma del mundo del espíritu, del nuevo nacimiento, el único que podía hablar de eso era Cristo. Porque iba a introducir apenas a la humanidad a un evento del nuevo nacimiento en el individuo. Nadie lo había experimentado. Estaba predicando algo nuevo, por así decirlo, ¿sí? ¿Dónde más vemos que se está hablando dos plataformas diferentes? La mujer samaritana. La mujer samaritana está viendo una plataforma totalmente terrenal respecto a un pozo donde se obtiene agua, y Jesús le dice, está hablándole de una plataforma otra vez espiritual, donde le dice, si bebieran del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Y ella se regresa al plano terrenal y le dice, bueno, pues como tú ni cántaro traes, ¿verdad? Vamos a ver entonces que este tipo de situaciones se van a venir repitiendo muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero, perdón, Sí. de alguna manera lo podemos entender porque ellos no sabían de qué es lo que estaba hablando Jesús en ese momento, ¿verdad? Hoy lo podemos entender, pero si hubiéramos estado ahí en ese momento, no lo hubieras entendido. Sí, me refiero si nos entender la posición que ellos estaban teniendo. Ya. Jesús como Cristo se despoja de su deidad, pero él sabe de qué plataforma viene, de qué dimensión viene. Sí, claro. Viene a la tierra a presentarnos el reino. Entonces, ellos de alguna manera, pues como mente terrenal, ni tienen idea de qué es lo que se está presentando. Sí, por eso la autoridad con la que él habla, él dice, ¿quién subió al cielo? Nadie. Nadie. O sea, ver a cabalidad el propósito y el plan, dice, no lo sabe nadie. El que descendió del cielo es el que puede hablar de esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pero bueno, ahora las cartas paulinas son las que más hablan de esta realidad espiritual, celestial, eterna, con más claridad que otras cartas, ¿sí? Sin embargo, en un mismo escrito, por ejemplo, en un mismo capítulo como el de Romanos 8, que el Señor nos ayude para interpretar cuándo se está refiriendo a esta dimensión terrenal en la que operamos, porque para eso estamos aquí, para operar en esta dimensión. No estamos renunciando a ella, al contrario, aquí es donde estamos operando el propósito eterno en tiempo y espacio. Pero ¿cuál es nuestra realidad espiritual? Para que, entendiendo la realidad espiritual y eterna, nos produzca confianza, ¿sí? ¿Cuál es la principal herramienta del control y la manipulación? El temor. Esa es la principal herramienta, la ignorancia y el temor. El temor generalmente de cualquier persona, pues le va a venir, imagínese, de estar peleado con Dios. Si ya es un hijo de Dios, ¿no le daría miedo que Dios lo maldijera? ¿No le daría miedo que Dios lo desechara? ¿No le daría miedo que Dios dijera, pues ahí a ver cómo le haces? Produciría un temor. El Señor no es así. El Señor le genera a la iglesia una certeza y una seguridad, primero de quiénes somos nosotros en Él, de cómo opera y de cómo en esa plataforma de lo eterno todo quedó consumado. ¿Por qué? Porque es un asunto de generarnos seguridad. Una persona que ama siempre le genera seguridad al amado, ¿verdad? Lo vemos y en una plataforma terrenal. Una esposa que ama a su esposo le hace sentir confiado, lo dice el libro
de Proverbios, ¿verdad? Una madre a sus hijos le infunde confianza, un papá a sus hijos, no se diga, un esposo a la esposa le da la seguridad de amarla, cuidarla, protegerla y no engañarla, ¿sí? Todo este ámbito de seguridad, para Dios es importante que la iglesia esté segura, tranquila. De hecho, podemos ver cómo para que la iglesia opere, le fueron quitados elementos que le pudieran provocar inseguridad o temor. ¿Qué le fue quitado? El juicio, por medio de la ley. Le fue quitado el pecado que nos separaba. Fue juzgado el mundo como sistema. Le fue quitada la antigua naturaleza que los separaba. O sea, todos esos elementos Dios los hace en su amor perfecto para que nosotros operemos de una manera confiada, tranquila y segura. ¿Por qué? Porque en el plano terrenal pues hay muchas complicaciones. Habrá retos, muchos. Habrá cosas que resolver. Habrá traiciones. Habrá... En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacer? Ok, en esta plataforma donde hay tantas situaciones difíciles, tú no puedes manejar tu seguridad desde esa plataforma, sino de la plataforma de lo consumado y de quién eres en Cristo y qué he dispuesto yo para mi iglesia para que opere con esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, esposa, ¿querías comentar algo? Ok. Entonces, Romanos 8:29, de una u otra manera, nos deja vernos a nosotros en Él desde una plataforma de la eternidad y de la ejecución del propósito eterno, ¿sí? Por eso Romanos 8:28 termina con una claridad total. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Y en este propósito, el 29, nos lo explica no desde la operación en la tierra, sino desde lo que Él, en lo eterno, le ofreció al que está en Cristo. ¿Sí? Sí podemos entender ya más o menos, sensibilizarnos para ver esta plataforma de la cual estamos hablando. Pastor Sergio, no sé, hay personas que quieran saludar o si ya hay algún, no sé, comentario, ¿verdad? Bueno, principalmente saludos. Ahorita me van a pasar por ahí las personas que están conectadas. Pero bueno, Rolando Mendoza, saludos familia de Cristo. Pastor Sergio, un abrazo. Apóstol, muy correcto. ¿Qué otro mensajito tenemos por aquí? Bueno, pues prácticamente todos saludándonos. Y Luis Yailton Ortiz dice: saludos apóstol y familia, bendecidos, saludos desde Colombia, Vitalito Huila. Y bueno, todos son saludos. Ahorita vamos a estar mencionando los nombres de las personas que están conectados. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el ámbito de lo eterno y el ámbito del tiempo cronológico? Que el ámbito de lo eterno podemos decir que es el ámbito natural donde Dios opera, pero entendiendo que la eternidad habita en Dios. Dios es más grande que la eternidad. ¿Sí? Pero en ese ámbito de Dios, a lo que le llamamos el ámbito de lo eterno, es un ámbito sin tiempo. ¿Cómo empieza a correr el tiempo para el género humano? En el Génesis. En el Génesis. En otras palabras, el tiempo cronológico es una medida que Dios establece para la administración de recursos terrenales. Espirituales no. ¿Por qué? Porque los espirituales trascienden al tiempo. Entonces, por eso cuando la Escritura nos llama a echar mano de la vida eterna, ustedes los que son de arriba, está hablando de ese ámbito. Y hay un punto muy importante que estaba dándome el Señor ahorita, de una preposición. No es lo mismo de Cristo que en Cristo, porque estar en Cristo es pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecer a lo eterno y pertenecer a la eternidad realmente. Por eso es que hemos recibido la naturaleza divina por el medio de estar en Cristo. Sí, al estar en Cristo entramos a esa dimensión de Cristo, ¿verdad? Precisamente por eso es que
el cristianismo que se ha hecho religión ha perdido toda la brújula. Porque ve todo desde la plataforma terrenal. Entonces, ¿en qué lo ha convertido? No en una experiencia de vida eterna, sino en una, ¿cómo le diré? En un conjunto de reglas para comportamiento. Y ahí se pierde todo esto. Se pierde completamente porque nos saca, ¿sí? Nos saca de esa realidad celestial que para efectos de tiempo y espacio es sobrenatural, es trascendente, es mucho más arriba de todo esto. Entonces, a los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Introduce el término propósito, y aquí la clave es que no es mi propósito. Conforme a su propósito, está hablando del propósito de Él. El propósito de Él tiene las características de ser un propósito eterno, ¿sí? Como está hablándole a personas en el ámbito de lo eterno, fíjese cómo nos genera esta seguridad y tranquilidad, Rosy. Por eso les dice que debemos estar tranquilos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Conforme a estas personas que aceptaron estar, más bien que estamos dentro del propósito eterno, pero en el ámbito de lo eterno, partiendo de ahí. Por eso dice, porque a los que conoció de antemano, está hablando de ese ámbito, no del cronológico, ¿sí? También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y aquí era lo que explicábamos claramente. Aquí predestinar para ser hechos a la imagen del Hijo no está hablando de salvación. No está diciendo tú sí salvo, tú no salvo. Tú sí salvo, tú no salvo. No está hablando de eso en este versículo. Está hablando, ok, lo que es el plan para que cada hijo de Dios termine conformado a la imagen del Hijo. A eso le está hablando como predestino. ¿Cómo lo podríamos manejar eso en una plataforma terrenal para poderlo entender? Es como cuando alguien va a un gimnasio y le dice, si usted está aquí en este gimnasio, come así y hace este ejercicio, le pongo esta foto de cómo termina usted. Una imagen. Usted, desde ahorita le estoy diciendo previamente, su destino. Y aquí volvemos a lo mismo, que lo ratifica Pablo, esto que estás diciendo, cuando dice en Efesios acerca de los 5 ministerios, que el propósito final de los 5 ministerios es llegar a ser conformados, conforme a Cristo. Sí, eso es un proceso en lo terrenal. A eso le llamamos el supremo llamamiento también. A eso le llamamos, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados mediante la renovación del entendimiento. O sea que eso es un elemento indispensable para esta conformación. Sí, porque si no, no se puede llegar a la... Entonces, aquí es donde tenemos que entender de que primero lo que está diciendo, en el ámbito de lo eterno, el predestino es quedar a la altura del varón perfecto. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí. Para no mezclarlo con salvación. No es un asunto de que a ti sí te escojo, a ti no te escojo. No, por favor, no nos vayamos por ahí. Si estuviéramos hablando respecto al corazón de Dios, de cuál es el deseo de Él para todas sus criaturas, es que lleguen a ser sus hijos. Eso lo deja clarísimo la Escritura. El deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí la palabra predestinarlos está siendo clarísimo. Dice, para ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y al decir el primogénito dentro de muchos hermanos, está hablando del Cristo resucitado y de los que le siguen, que somos nosotros. Sí, y sobre todo que ahí la palabra, ahorita quisiera que la verificara el pastor Sergio, porque todavía no me sé todas las palabras en griego de memoria, ¿no? Debe ser prototokos. ¿La cuál palabra? Es para que sea el primogénito, que es Romanos 8:29, entre muchos, 8:29. Primogénito, puedo estar equivocado, pero sí, muy probablemente prototokos. Debe ser prototokos, que es el prototipo, el primero en todo, ¿sí? A ver si. Sí, prototokos. De ahí viene la palabra prototipo. En otras palabras, el padre lo que dice esto, Anita, ya tengo a mi hijo, así como es él, quiero muchos. Él es el primero en todo, el primero entre muchos, sí. Y aquí sí valdría la pena hacer una diferenciación,
porque hay congregaciones o sectas, como usted quiera llamarle, que se refieren a esto como que fue el primer ser creado. Y no tiene nada que ver con eso, porque en otros lados dicen el unigénito, y al decir unigénito con el Padre quiere decir que siempre han estado unidos y que el prototocos en toda creación, que fue el principio de toda la creación. Sí, ellos sacan de contexto no este versículo, el de Colosenses, el primogénito de la creación. En Colosenses la palabra es la misma, prototocos. El primogénito es primero en autoridad, en orden, en todo. Primero en todo, no primer creado, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces aquí lo que está diciendo, así como yo tengo al Hijo, Él es el primero en todo y es el prototipo de todos los demás hijos. No le da a la cabeza porque nos seguimos viendo nosotros en este ámbito terrenal, otra vez. Por eso hay que entender que esto lo está hablando ya en el ámbito de una plenitud absoluta de lo eterno. ¿Sí queda claro? Porque mientras nos veamos en el plano terrenal, dice uno, no, pues ¿cómo? Sigo siendo enojón, sigo siendo rencoroso, todavía tengo miedo, todavía tengo indisciplinas. No está hablando de este plano todavía. Aquí está hablando ya otra vez a los que antes conoció. Está hablando de ese plano donde tenemos la certeza de esa conformación. Es que es el plano espiritual. El plano espiritual y eterno. Por eso es que no han entendido muchos que pasándonos a la salvación total y plena es en el espíritu. La salvación del alma es algo que se va ganando, o sea, de la mente, la voluntad y las emociones. Renovando el entendimiento es otra cosa. Sí, sí. Por eso aquí esto nos debe generar una certeza en ese plano. ¿Qué pasó ya? Ahorita vamos a seguir. Pastora, ¿quería comentar algo? No, iba a hacer el comentario. Lo importante es ahora conocer esa imagen, así el ejemplo que tú ponías del gimnasio, de hacia dónde vamos a llegar cuando entremos al gimnasio. Aquí lo importante es conocer hacia dónde nos va a ir la conformación de Cristo. Sí. Precisamente por eso es tan importante la revelación de Cristo, no del Jesús histórico. ¿Sí? Sí, el Cristo eterno. El Cristo eterno. ¿Sí? Hacia allá es hacia donde nos lleva, a la imagen del Hijo, ¿sí? No del Jesús histórico. Pastor Sergio, parece que hay mucha gente, ¿no? Sí, queremos saludar a algunas personas, a Giovanni Fuentes, a Rosy González en Ciudad Juárez, a Francia Elena, Delia García también en Ciudad Juárez, a Mini Yoli Severino en República Dominicana, César Zavala, Damaris Alejandra, a Febe Julio desde Torreón, a Yusef Amigón en Canadá, Marta Rebeca en Puebla, Alma Vela, Jonathan desde Ecuador, a Seba Mena, Odi Terán desde Parral, a Sergio Martínez, Luis Yalton desde Colombia, Gerardo Figueroa, Rolando García, al doctor Jesús Magaña, Lizzy Cuadrado, Orlando Silva, Daniel Gerges, Ana Cibel, Claudia Rodríguez, Magdalena Cacique, Candy Arrieta, al licenciado Rolando Mendoza, a Rubén Mascorro, Julieta Martínez, Arturo Sandoval, Michelle Flores, Josefina Baena, Sebastián Vela, Ernesto Gómez, Hugo Alcocer, Lidia López, Grisel Maldonado desde Puerto Vallarta. Y bueno, hay unos comentarios. El primero dice: la religión nos enseña un Dios bipolar y hasta medio sádico. Nos ama, pero es capaz de lastimarnos para corregirnos. Fue ahí donde comencé a pensar que no era la verdad, y agradezco a Dios porque el Espíritu Santo me ha dado entendimiento, y por ustedes que invierten su vida a edificarnos en la verdad. Claro, por eso es que ninguna corrección debe llevar condenación. Si se utiliza la condenación para corregir y descalificar, tú que eres esto, tú que eres aquello, lo tiene que desechar, porque esos son los instrumentos de... ¿Quién es el que condena? El enemigo. El enemigo, ¿sí? Entonces, si yo voy a exhortar a Sergio en un asunto, lo exhorto sin condena, claro, y sin meterme con el ámbito espiritual, sino, a ver, tu alma tiene estos problemas, Sergio. Pero si yo me meto con condenaciones, con denostar, acuérdese que el principio de la condenación, ¿para qué es? Para que la gente deje de operar en su asignación. Porque aunque alguien te condene, pues no que tú debieras, o sea, no lo saca de la salvación. Le mete culpabilidad para que deje de operar en su asignación. Claro. Por eso nosotros vemos, ¿quién es el príncipe de la condenación? ¿De dónde viene la condenación? Del diablo.
El diablo, simple y sencillo. Génesis. Desde Génesis. Te morderá el calcañar, ¿se acuerdan? ¿Con qué muerde la víbora? Con la boca. ¿Y qué es qué representa el talón? Autoridad. Por eso cuando alguien a usted lo exhorta, condenándolo, sobajándolo espiritualmente, lo que le está pegando es para que usted deje de operar en autoridad espiritual. Porque la condenación jamás va a venir de Cristo. Claro. Jamás va a venir de Cristo. Entonces esto que dice ella es muy cierto. Pareciera que en este Dios bipolar, que te condeno, te amo, te castigo, te maldigo, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios no es el Padre eterno que nosotros conocemos. Muchos se confunden porque se meten al antiguo pacto. Ah, claro. Ahí es una confusión. Si usted se mete al antiguo pacto, se va a confundir. Así es. También, Sí, si vamos a comparar este versículo con la autoridad que tenemos como nuestros padres, también vamos a decir, no, pues Él puede darnos hasta por debajo de las orejas. Podría hacerlo, por eso se administra por pactos. Sí. Porque Él, pudiendo destruirnos por su derecho perfecto de ser perfecto, no lo hace porque nos mete en un pacto donde no nos paga lo que nosotros en este plano hacemos, sin quitar la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí me explico? Esa ley de la siembra y la cosecha sigue operando, pero no dice, bueno, ya fallaste y como yo soy santo te mando al infierno, te anulo, ya no hace eso, porque el pacto nos ampara. O sea, otra vez, él nos cubre por todos lados. El legalista no lo entiende. Y le digo algo, ni lo quiere entender, porque según él, el legalista siempre está bien. Nada más ve lo de los demás, nunca ve sus fallas, nunca ve o sea, el legalista tendría que entender que a él también se le extendió este pacto. Sí, adelante, Rosy. Nosotros tenemos que saber que ese pacto nos da cierta seguridad, porque cuando él mismo se somete, no sé si esté correcta la palabra, cuando él dice, este es el pacto que yo tengo con mis hijos, entonces nos permite a nosotros estar en una seguridad de que aunque nosotros amanezcamos mal, aunque estemos bien, aunque estemos cualquier cosa, aunque hayamos fallado, haya sucedido lo que haya sucedido, ese pacto nos sostiene, nos mantiene en él. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos. Claro. Pase lo que pase, seguimos en él. Es que ese pacto, como realmente es entre el Padre y el Hijo, no puede fallar, es infalible. Nosotros al estar, en el Hijo, somos beneficiarios de ese pacto. Entonces, aquí es donde se extiende mucho más este entendimiento. Y tiene muy claro, es un buen comentario. No estamos hablando de ese Dios bipolar, castigador y condenador. No opera. Por eso nosotros no somos ministros de condenación. Lo hemos hablado tanto en los discipulados. Pero sí somos ministros para el perfeccionamiento de los santos. Esa es una cosa diferente. Pero no nos metamos perfeccionando a través de la condenación. Jamás. Esto no es aceptado por Dios. Y también porque no a la larga no es efectiva. Claro que no es efectiva. La gracia del perdón, tal vez al principio no se entienda y se sigan haciendo barbaridades, pero a través del proceso de entender la gracia y de entender a Cristo, que es la gracia, llegamos a superar tantas cosas de nuestras fallas y errores. Es que aquí el trabajo del perfeccionamiento es por identidad, por la revelación de la identidad, jamás por la condenación. ¿Sí me explico? Sí, adelante. A mí algo que me gusta mucho es leer este versículo completo, porque al final de esto nos vamos a dar cuenta que es el amor del Padre, de Cristo, que no hay ninguna condenación, no hay nada que nos pueda separar del amor del Padre, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, que Dios nos vaya a condenar, que Dios nos vaya a separar por algo que, como Él ya nos escogió en su amado, no tengamos esa seguridad y esa tranquilidad que no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Ahora, nosotros tenemos que entender por medio de la renovación que hay algo que sí nos puede no separar, sino caminar con decisiones tomadas basado en nosotros o en las decisiones en Cristo, ¿verdad? Que es la falta de la renovación del entendimiento. Ahí sí. Y que también, esposa, tener la claridad.
las siembras en la tierra tienen sus cosechas. Sí, también. Entonces, el que anda haciendo cosas incorrectas lo va a alcanzar por siembra y cosecha. Pero hablando aquí está en el hablando ámbito de la salvación, una vez que somos decidimos hacerlo como Señor y Salvador, desde ahí no hay nada que nos pueda separar. No, porque usted ya se adelantó mucho, pero la explicación de aquí no es una disposición, es una unidad orgánica. O sea, otra vez, mucha gente dice, es que nadie me va a separar del amor de Dios porque me ama mucho. No, sí te ama mucho, pero aquí va mucho más allá. El que se unió al Señor, uno es con él. Ya no hay nada que lo pueda separar. O sea, pero verso más adelante. Sí, más adelante. Parece que hay muchas cosas, ¿no? Sí, hay 2 comentarios y 2 preguntas. Gerson Pérez dice, el cristianismo como organización apunta a educar a religiosos, pero en el reino de Dios la enseñanza está basada en desarrollar y capacitar al hombre nuevo que ahora porta la vida y naturaleza de Cristo impartido en nosotros. Así es. 100%. El evangelio del nuevo pacto, el verdadero evangelio, el del reino, expresado en el nuevo pacto, le notifica más bien al hombre terrenal que murió con Cristo. Y que tiene que creer que murió ahí, que fue sepultado y que se manifiesta esta nueva criatura. Que es una especie de resurrección, o es una resurrección. Ya está resucitado, pero ahora la expresión es donde está el atorado del asunto, ¿verdad? Sí. Adelante. Hay otro comentario, Sandra Marega dice, saludos amados desde Angélica, Argentina. Siempre los veo, pero no en directo. En esta ocasión pudo estar conectada en directo. Sí, es que son 4 horas de diferencia ya, ¿verdad? Sí. Bueno, y hay 2 preguntas también. La primera es Aminabel, dice, sobre la plataforma de la nueva naturaleza, pregunto. Pedro habla de que Dios nos ha dado preciosas promesas para llegar a participar de dicha naturaleza. La operación a esa naturaleza y la introducción en el propósito eterno, ¿es el resultado de su obra consumada o promesas por cumplir? No, aquí lo que a Pedro se le revela después de tanto tiempo, que de todas las promesas dadas, ¿sí?, a Israel, había una superior a todas. No era tanto territorio físico, no era esa nación poderosa, sino que la mejor promesa dada al ser humano era llegar a tener la naturaleza divina. Y que Pablo lo afirma. Pablo lo tiene mucho más claro, pero vamos a decir, la mejor, a lo máximo que podía aspirar el israelita y no israelita era llegar a tener la naturaleza divina. Lo que pasa es que desde los profetas, ¿verdad?, no estaba tan claro. En Ezequiel sí podemos ver, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esa era una promesa en ese tiempo, ¿sí?, que con la obra de la cruz, amén, se hizo posible recibir esta promesa de la nueva naturaleza. Y es interesante, una vez leí un artículo de mi hermano Jorge Wolfgang, de allá de Argentina, que haciendo mención de Pablo y de Pedro, que Pablo era el apóstol de los gentiles, el del evangelio de la gracia, y Pedro se le llamaba el evangelio de los judíos, hacia los judíos, porque él todavía estaba más enfocado en el judaísmo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto, sí, claro, porque es un solo evangelio. O sea, no es un evangelio a los judíos y un evangelio, es un solo evangelio que derriba pero que por causa del poco entendimiento de Pedro no pudo llevar a los gentiles. En otras palabras, como Pedro no lo entendió, agarran a Pablo y le dicen, bueno, tú ya dedícate a los gentiles, y Pedro, vas muy atrás. A eso entonces, pues tú te quedas con los más enfocado, pero no es que haya 2 evangelios, no, es un mismo evangelio, ¿sí? Y por lo tanto, no debemos olvidar cuando Pablo reprende a Pedro por hacerse pasar como judíos cuando venían a visitar los creyentes judíos a Galacia, a los Gálatas, y le dice claramente que esa es una hipocresía completa. Sí, porque Pedro otra vez estaba jugando en dos aguas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí otra vez volvemos a este punto de la pregunta de Amín.
La podemos leer otra vez, Pastor Sergio, Sí. para no salirnos de... La operación dice, de esa naturaleza y la introducción al propósito eterno es el resultado de su obra consumada o promesas por cumplir, ¿no? Ya fuimos en la cruz, fuimos insertados en el propósito eterno, en este propósito eterno, y esa nueva naturaleza ahí se nos dio, ahí ya quedó. ¿Sí? No era una promesa futura. Después, en alguna situación, después tendrá la naturaleza divina. No, la naturaleza divina nos viene con el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice a las mujeres, ¿no? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya cuando los judíos iban a pensar que a las mujeres que el Padre Eterno iba a ser vuestro Padre, aquí Cristo les está diciendo después de la resurrección, mi Padre y vuestro Padre. Así es. ¿Qué más, Pastor? Sí, bueno, unos saludos y un último comentario que tenemos ahí pendiente. Dice, queremos saludar a Ángel Bresnev desde Bucaramanga, a Norma Soto en Houston, a Gerson Pérez en Valdivia, Chile, a Emanidia Talavera, a Ministro de la Palabra, a Cristi Ponce, Delia García desde Ciudad Juárez, Adriana Espinosa desde Cuernavaca, a Yoki José en San Diego, a Ever Lozano en Ciudad Juárez, Didi Sanzán en Oaxaca, a la pastora Luli, a Ali Rodríguez de Nueva York, a Marc Rapalo, a Juan Carlos García en Jonacatepec, Morelos, a Lupita Pey, a Salatiel Rodríguez, Manuel González, Enrique Huerta, Violeta Child desde Houston, a Connie Sosa, y bueno, hay un comentario más, vamos a darle lectura. Dice Sandra, a ver, no, ese ya lo habíamos leído. Es una pregunta, Febe Julio Sablá, dice, ¿predestino es igual a una obra de arte terminada y podemos ver la obra terminada? ¿Es igual a Jesús? A Cristo. Es igual a Cristo. Ese es ese predestino. Otra vez, no lo confundamos con que Dios dice tú sí, tú no, de salvo. En esto no está hablando. No se trata de eso. Tu destino es esta. Por eso está hablando de esa imagen. Porque estamos en Cristo. Sí, esto es para los que están en Cristo. Así no nos vayamos a otro ámbito. Por eso, si lo habla desde una obra de arte, el artista cuando está esculpiendo, él ya sabe a dónde va a llegar. Ya tiene un predestino, otra vez. Él toma una piedra, y dice, esta ya tiene un predestino. Como el Moisés de Miguel Ángel. Sí, ya está predestinado a hacer esto, no lo otro. Esto es lo glorioso del Evangelio. No estamos predestinados a otra cosa. Estamos predestinados a ser como el Hijo. ¿Qué más podemos pedir? Y el gran error de la religión, de muchas religiones, es que ellos entienden que el principal objetivo es la salvación. Sí. Y no es la salvación, es llegar a ser igual que el Hijo. Así es. Pastor Sergio, sí, Rosy, adelante. Lo bueno de nosotros como hijos es que sabemos que hay un propósito eterno. Y al saber que hay ese propósito eterno, sabemos hacia dónde podemos dirigirnos. Vamos hacia la imagen del varón perfecto. Y tenemos que hacer todo lo necesario para dar en ese blanco. Ese es el blanco, el estar a esa semejanza con Cristo. Bueno, así es. Entonces dice, a los que llamó, bueno, transformados, a los que predestinó, también los llamó. Aquí es donde empieza lo complejo, Anita. Pues si ya estoy predestinado, es que ya estoy en Él. Pero entonces, ¿para qué me llama? La pregunta es, ¿a qué nos llama? A cumplir con el propósito eterno, manifestar a Cristo. A ser participantes. Ojo, otra vez, aquí ya ojo, porque aquí ya nos brincamos a la plataforma terrenal. En esa plataforma de lo eterno fuimos llamados a participar en la administración del propósito eterno en una plataforma terrenal. Y esto, Rafa, nos lleva también al error de muchos hermanos evangélicos en que dicen que hace muchos énfasis en que que la salvación no es por obras, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero se les olvida que hemos sido llamados para buenas obras según la óptica de Dios, no según la óptica de la religión. Sí,
Y está bien el enfoque de buenas obras, pero vamos a trascender al enfoque, a la ejecución del propósito eterno que tendrá que manifestar buenas obras, por supuesto. Así es. Pero aquí hay una invitación, porque la palabra llamar en griego, si ahorita la podemos buscar, también una equivalencia es invitó. Por eso se fija que no hay nada forzado en el reino. Mucha gente quiere manejar a Dios como un tirano, sobre todo el que es, ¿cómo se le llama? Ignorante. Ah, no, pues ya te metió en algo a la fuerza. No. En otras palabras, podríamos decir, ojo, y quiero que quede bien claro, no queda como doctrina ni como imposición, que todos los que ya conocimos a Cristo aceptamos una invitación en el plano eterno para participar de la extensión del reino en el plano terrenal. Sí, caleo. Sí, es la palabra caleo, dice que es llamar propiamente en voz alta, pero usado en una variedad de aplicaciones directa o de otra manera, como ser convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre o sobrenombre. Sí, cuando alguien lo convida a alguien, lo invita, ¿sí? No es una imposición. No hay una imposición en esto. No, porque nunca nos ha considerado robots, No. nos ha considerado con libre albedrío. Ahora, si esta interpretación es la correcta, otra vez fíjese, si esta interpretación, yo no estoy siendo dogmático, No hay que ser dogmático, es mi consejo. no, y yo como apóstol tengo una responsabilidad apostólica donde no estoy diciendo, porque soy apóstol, esta es la verdad. No, de ninguna manera. No se puede, no se puede. No lo estoy diciendo así, pero entonces, precisamente por eso nos dice, ten confianza. Ten confianza, porque en este plano de lo eterno tú aceptaste, y por eso es que vemos la exhortación de Pablo a ser firmes, Claro. constantes, inclusive dice portados varonilmente en algunas ocasiones, dice. En otras palabras, ¿cómo diríamos en mexicano? No se raje, ya le entró, no se raje. Incluso una de las cosas que asombra es hasta el atreverse, ¿no?, a decir, imitadme a mí. O sea, era alguien que realmente se ocupaba en hacerlo. Por eso podemos pensar en el no se raje también, fíjese bien lo que pudiéramos decir, no se queje. Repítelo, por favor, porque hay mucha gente que nada más se vive quejando. Sí, esa gente quejumbrosa, jarrito de Tlaquepaque, que todo es dolor, que todo es me hicieron, que ya no quiero. Soy el pobre que ya venadito. no, soy el pobre venadito. No ha entendido entonces que aunque en el mundo tendréis aflicciones, esta invitación nosotros la aceptamos. Pero ahorita nos va a generar todavía más certeza y más confianza. Habrá momentos de querer quejarse. Claro. Sí. Momentos para querer quejarse. Lo que callamos los pastores. Habrá ganas de tirar la toalla. Muchísimas veces, ¿verdad? Pasa el micro, se me hace que no tiene... ¿El de Anita? Sí, para ponerle... A ver, parece que... Bueno, sí, se apagó. Sí. ¿Me permiten un paréntesis, Rafa? Sí, doctor, estamos en el tema. Con respecto a la queja, tuve un compañero médico, muy simpático, muy bromista, y una vez estábamos en el hospital y se tendió sobre un sofá que estaba en el descanso de los médicos y empezó, y llegó otro curioso, ¿qué te pasa, loco? Porque le decían el loco. No, nada. ¿Y entonces por qué te quejas? Es que se siente a toda máquina, por no decir una mala palabra, quejarse. Y muchos lo hacen porque sí se sienten bien quejándose. Sí, Pablo lo maneja en una plataforma muy fuerte. Él describe todo lo que le pasó: apedreado, encarcelado, náufrago, picado de víboras, calumniado, preso, amenazado de muerte. Él dice, me echaron encima hasta el gobernador. O sea, y sin embargo dice, y me vale gorro. Claro. ¿Verdad? Prosigo O sea, a la meta. yo prosigo a la meta, sigo hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una certeza, otra vez, primero, que aceptamos esto. Es como cuando a alguien lo contratan en un trabajo, ¿no? Y le dicen, estas son las condiciones del trabajo. ¿Las aceptas? Y la gente dice, sí. Pero hay momentos en que ya no las quieren aceptar.
Pues es un ejemplo muy claro también de la vida de Jesús aquí en la tierra, por cuántas cosas no pasó y sin embargo él tenía muy claro el por qué y para qué estaba aquí en la tierra, que era cumplir el propósito a pesar de todas las circunstancias. Y como sabía lo que iba a acontecer para lo que era el futuro, lo que era la obra consumada, pues de alguna manera eso le daba una fuerza, un enfoque para continuar adelante. Y en ese Porque él contrato, conocía el propósito eterno. y en ese contrato, Rafa, no te la presenta la palabra como letra chiquita, que hay mucho en los convenios leoninos que estamos acostumbrados a ver en este mundo. Lo dice claramente que tendremos aflicción. Sí, pero aquí va más allá de eso, doctor. Bueno, usted échale. No, pues es que esto es lo que tenemos que entender, que esa plática o ese llamado no está en la Biblia. Sí, pero quiero que entiendas más allá todavía. ¿Este llamado cuándo fue hecho? La Desde eternidad. antes. Sí, aquí no se está hablando no está hablando de un versículo bíblico. Claro, los versículos bíblicos nos sirven de apoyo. Lo que está diciendo que en esa eternidad ahí nos invitó. ¿De qué manera? Personal. Convidó. Sí, capta el nivel de esto. En otras palabras, te conocí, te dije cuál es tu destino y te invité. No está hablando aquí de un versículo. Está diciendo, en ese ámbito donde nos conocimos, tú aceptaste. Entonces tuvo que haber una Interacción. explicación. Claro. Digo, eso podemos deducirlo, ¿verdad? Eso es lo que nos está, Llevando. lo que yo entiendo. Por eso le digo, esto trasciende todo ya. Es tan poderosísimo que realmente si lo entendemos, aunque haya tiempos de desánimo, Anita, traiciones, enfermedades, cosas que no podemos explicar, tenemos que estar tranquilos. Adelante, Anita. Por eso es que dice que Dios nos conoció, mi embrión vieron tus ojos, porque ya nos conocía Dios. Sí, Y todavía antes. aquí en mi envión vieron tus ojos, ya está en el plano terrenal. Sí, Pero en el eterno dice que antes de todo ya esto, estaba. Antes de estar en el vientre de nuestras madres, él ya esto, nos esto es la parte compleja, por así decir, de todo esto. Porque está hablando de lo que pasa es que aquí es donde se nos tiene que revelar. Cuando venimos a Cristo, venimos a lo eterno. Sí, sí queda Entonces, claro. hay un mundo eterno, Claro. un ámbito eterno Pues, completo. es del que estoy explicando desde el principio, que a ese fuimos introducidos con Cristo, en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esto se interpreta así, realmente jamás renegaremos de lo que creemos. Claro. Aunque haya crisis, aunque haya dudas a veces en el ¿cómo no va a haber dudas a veces en el plano terrenal? ¿Cómo no va a haber molestias por muchas cosas? Sí. Aquí de qué tendríamos que cuidarnos. Nosotros lo que tenemos que cuidarnos es de no hacer las cosas fuera del orden de Dios. Esto es lo que nos corresponde nada más, Leti. ¿Por qué? Porque la ley de la siembra y la cosecha, ¿cómo sigue? Vigente. Entonces, el que roba, pues agárrese porque lo van a meter a la cárcel. ¿Sí le queda claro? El que tranza. Lo van a agarrar. Lo van a agarrar en la movida y le va a ir como en feria. Claro. El que anda adulterando, lo van a agarrar en la movida y lo van a ponerle una revolcada, porque de esto no está hablando aquí. Está hablando los que están alineados al propósito eterno. No tenga miedo. Aunque vengan aflicciones, esté tranquilo. Pero el que anda viviendo una vida de pecado, de robar, de adulterar, de engañar a otros, abusado, porque de que le va a llegar, le va a llegar. Va a tener sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Por eso estos versículos de no hablar condenación no está diciendo Dios le pasa por alto las barbaridades que ande haciendo. En el plano eterno estamos ya limpios por siempre, pero del que ande haciendo esto va a tener sus repercusiones. Claro. Sí, Claro. Esas son, por eso les digo, hay que entender. Es como alguien que fornica y embaraza a una muchacha y luego dice, mira, me mandó Dios un castigo. No, eso no es un castigo. Se unió un espermatozoide con un óvulo, y nació un chavalo. Punto. Una consecuencia del acto. Claro, no estamos hablando ni de castigos ni nada. Lo que siembras, cosechas. Punto. ¿Sí? Entonces de eso no nos está eximiendo, al contrario, nos está dando el poder para gobernar nuestros impulsos. Claro. Porque no nos da un espíritu de temor, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Incluso bajo esa revelación o entendimiento de sus principios, nos da la oportunidad de utilizar la siembra y la cosecha a favor, Pues claro. en vez de estar teniendo consecuencias negativas de lo que sembramos. Por supuesto. Anita, ¿quería comentar algo? No. ¿Usted le quería comentar algo? No. ¿Usted, Patricia? No. Hay Ok. algunos saludos Sí, y saludos, comentarios. y ya se nos acabó el tiempo casi. Sí, queremos saludar a María Elizabeth Alcántar, a Germán Ballesteros desde Houston, a Lili Cabrera, a Adolfo Muñoz, a Doris Martínez desde Nuevo Laredo, Juan Ramón Chaparro, Marcos Santos, Sara Rivera desde Monterrey, a Magali Garay, a Benjamín Villar, y bueno, hay algunos comentarios que vamos a darles lectura. El primero es Giovanni Fuentes García. Dice, es que nosotros como hijos de Dios no tenemos nada que ver con el antiguo pacto. Es más, para los hijos de Dios no existe antiguo pacto porque somos nueva creación. Germán Ballesteros dice, hermosa esa definición. Alcanzamos la perfección a través de una identidad en Él. Otro comentario, Jonathan Peñafiel. Bueno, eso lo voy a dejar último porque es una pregunta. Viviana González dice, buenas tardes, en el amor de Dios nada nos puede separar, ni alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, porque ello, amor de Dios, está dentro de nuestras vidas. Ese amor es tan profundo que día a día se manifiesta. Ese amor es eterno, desde Colombia. Bueno, ahorita explicaba. Sí, ya explicábamos que no es un amor de te amo. Ese amor es Cristo impartido en nosotros. Romanos 5:5 lo dice, que Así el amor de Dios, amor ágape, ha sido implantado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Daniel Rubio, saludos desde San Luis Río Colorado, ánimo. Norma Soto dice, amén, gracias por llamarme a participar de tu propósito eterno. Johan Pacheco dice, saludos, abrazos fraternos a la distancia, amados santos de Dios. Gerson Pérez, bueno, hay dos preguntas, empiezo con la de Gerson, dice, una pregunta, apóstol, ¿por qué Dios nos predestinó, luego nos escogió y por último nos llamó? Es lo que estamos hablando, que nos predestinó y luego nos llamó. Por eso otra vez dice, a los que predestinó, otra vez, ya se les informó el destino, llegar a la imagen del Hijo, ya. Ese es el destino. Sí, ahora, los llama a participar en este propósito, pero ojo, aquí ya en el plano terrenal. Ya cambia el plano. Ya cambia el plano. Ahora, ¿por qué? Porque del plano eterno jamás nos vamos a salir. No, ya estás. Sí, porque por eso cuando nosotros morimos físicamente no salimos del propósito eterno. El que ha partido de aquí sigue operando en el propósito eterno porque es eterno. Por eso decimos que el que ya partió de este plano está mucho mejor que nosotros. Sí, Claro. Porque es un propósito ¿cómo? Eterno. No solo terreno. No, el terrenal, estamos siendo partícipes y hay que entenderlo con gallardía, con valentía, con virilidad espiritual, con agradecimiento, con compromiso. Esos que, como le digo, que viven a veces sí, a veces no, el inconstante, dice, pues ¿qué dice Dios de ellos? Niñitos para siempre. Pero no hay condenación. No los condena, pero son no hay niños. condenación, claro. Sí, Anita. Ya sé. Espérame. O sea que ya ahorita no tenemos ni principio ni fin. Nosotros en nuestro espíritu, en esa vida eterna de la que participamos, vivimos en ese ámbito sin. Nuestro principio y fin es Cristo. Amén. Él es el principio y el fin. Pero aparte de eso, Él es el creador de todos los espíritus. Sí. O sea, no estamos diciendo que nosotros somos dioses en lo más mínimo. No, en eso no tiene que ver. Que en la dimensión de creados en la eternidad, ¿sí? Es otro plano que no podemos entender a cabalidad. No lo Exacto. No lo se puede comprendemos comprender. totalmente. Por eso le digo, cuando estemos en ese plano, libre de todo, que se nos diga, te voy a explicar cómo fuiste conocido. Ahí se nos va a despejar todas las dudas. Todo. Claro. Todo se va a despejar ahí, ¿verdad? Pero por lo pronto ya, lo que sí está revelado, creámoslo, ¿verdad? Hay Sí. otro comentario y una pregunta. Violeta Child dice, hace algunos años Dios empezó a enseñarme de esto, que ahora mismo me confirma y me superañade. No saben lo extremadamente bendecida que estoy por estar recibiendo de ustedes y lo que está impactando a un grupo de mujeres que estamos escuchando esta realidad presente. Que sea para la gloria de Dios, Violeta. Nos da Nosotros nada más mucho. somos instrumentos, nada más. Un gran gusto. Otro comentario, Nelda de Fernández dice, hola, muchas bendiciones desde Jujuy, Argentina.
Gracias por la enseñanza, bendice mucho mi vida. Saludamos a Lu Escobedo, a Sergio Pérez. Y bueno, había una pregunta más, aquí la voy a plantear. Es de, déjenme ver, de Jonathan Peñafiel. Dice: ¿qué implica ser un participante de su naturaleza? Que en el ámbito es de nuestro espíritu tenemos la naturaleza de vida, eso es. En el espíritu tenemos la naturaleza de vida. Que por eso se nos fue dado mediante que esto es clave también, por el engendramiento del espíritu. En el Evangelio de Juan viene eso. Así es, por haber sido engendrados, fuimos participantes de la naturaleza que por engendramiento se transmite. Sí, es como el ADN que se transmite de padre a hijo. Sí, por eso somos hijos de Dios. Engendrados. Engendrados, y más adelante la palabra habla de adoptado, pero no quiere decir que no fuimos engendrados. Ya hemos hablado acerca de la adopción. Claro, pero para esta genética y esta naturaleza se tuvo que dar el engendramiento. Por eso se fija que nada más hasta aquí, hasta donde vamos, que ya le paramos, ¿verdad? Sí, porque ya llevamos muchos versículos. No da para la mente terrenal. Por eso cuando el cristianismo, sí, porque la mente terrenal que cree que el cristianismo es un conjunto de ritos, tradiciones, leyes humanas, es para mejorar la vida de una persona. El evangelio no es eso. Claro que no. No es eso. Fue un tiempo de sombras, tipos y figuras en el Antiguo Testamento, donde había reglas, compórtense así, pero precisamente ese tiempo le tira para demostrar que el hombre nunca iba a poder llegar otra vez a ser participante de la naturaleza divina. No podía ni cumplir la ley. Entonces ese tiempo de sombra, tipo y figura era, fíjese lo que voy a decir, era para que Dios otra vez fuera visto como justo, un Dios justo. Le proporcionó Dios la oportunidad. Es como cuando alguien le quiere enseñar algo a un hijo y le dice: mi hijo, es así. Ah, no, es que es así. Hijito, es así. No, es que ya, ándele pues, hágalo. ¿No? Hasta que ya llega el chavalo con el chichón en la cabeza, ¿no? El trancazote, y dice: bueno, papá, está bien, ¿cómo era? Ándele pues. Todo ese tiempo de sombra, tipo y figura, el hombre quería alcanzar a Dios por sus méritos. Y Dios le dice: dele pues, ándele pues. Eso es la religión. Que en ese tiempo no era religión. En ese tiempo era nada más sombra, tipo y figura. Eran las reglas de Dios. Pero hoy esa es la religión. Que muchas religiones se han basado o han sacado raíces del antiguo pacto, ¿verdad? Para anexarla, su modo de pensar, bajo una nueva. No se asusten. Agarra aire. Me gusta una frase, Rafa, aunque ya se nos pasó el tiempo, que dice que la divinidad se hizo hombre para que el hombre pudiera alcanzar su naturaleza. Claro, sí, aquí la religión ve que Cristo se hizo hombre y que se quedaría como el Jesús histórico. No, Él se hizo hombre para llevar al hombre a la divinidad. Así es. Por naturaleza. Por naturaleza. Y por engendramiento. ¿Sí? No por creación. Que quede claro, no como dioses, sino por el impartimiento de esa vida. Naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que jamás fue el plan de Dios una religión, jamás. Claro. Antes de la cruz esta era la metodología para que lleguen a Cristo. Donde se quedó como religión es que después de la cruz la gente siga bajo una metodología inexistente y así se genera la religión, por así decirlo, o conceptos religiosos. En su momento no era religión tampoco. Claro. Señora Leti. Nada más comentar de que si no hubiera sido así, lo que usted está diciendo, jamás hubiera sido posible la salvación. Claro, sí, porque aquí otra vez, como el hombre ya había perdido, ¿sí? Ya estaba muerto espiritualmente, estos muertos espirituales no pueden manifestar una vida si están muertos. Mire, con esto terminamos antes de pasar a los últimos saludos, ¿eh? Sí. El plan de Dios siempre fue tener una habitación, un tabernáculo, un cuerpo, su cuerpo. Esto no es el resultado de una obra fallida. Ay, como falló Adán, pues ni modo. No. El plan era habitar en. Ese es el plan de siempre. Lo otro es historia, donde Él le
por su justicia propia, ser justo, ser derecho, decimos en México, le demostró al hombre su incapacidad de salvarse a sí mismo. Por eso los judaizantes mezclaban para ser salvos, fíjese nada más, las obras de la ley. Las obras de la ley. Y les dice el Señor, no, en este nuevo pacto no es por cumplir las obras de la ley, es por poner tu fe en Cristo. Es otro método. Así de sencillo. Así de fácil. Saludamos a algunas personas y terminamos, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, queremos saludar al apóstol Juan Balistrieri. De hecho me manda un mensaje aquí personal con una foto con su familia. Dice: saludos amados, abordando en el avión, los vemos con mi familia. Un fuerte abrazo, Juan, qué bueno haberte visto también y haber pasado un tiempo con tu familia. Lo amamos, hermano. Un gran abrazo. Y bueno, hay algunos comentarios y preguntas. Sandra Marega dice: si nos predestinó en la eternidad y nos llamó en lo terrenal, ¿puede haber algún caso que no venga a ese llamado en lo terrenal? No, nos llamó en lo eterno también. Fue en lo eterno. Sí, eso fue en lo eterno, pero la invitación fue para operar en lo terrenal. ¿Sí me explico? O sea, la gente dice, es que mi llamado yo lo recibí el 25 de diciembre de tal día, donde... No. Ahí se manifestó en la tierra, ¿sí? Nada más está esto que, no quiero decir lo que era un trámite, simple y sencillamente se manifestó este nuevo nacimiento que lo reconectó a lo eterno de donde fuimos llamados. Pero el llamado no fue aquí, el llamado fue en este ámbito terrenal, celestial, para operar en lo terrenal. Así es. De ahí en más no sabemos qué pase con otros seres espirituales. Hay cosas que no sabemos. No sabemos, ¿verdad? Claro. Ana Sibel dice: apóstol, pero dice que somos como pequeños dioses. En el Antiguo Testamento se manejaba así por el orden del nivel que el hombre tiene, ¿sí? El hombre dice, fuiste creado un poco menor a los ángeles, porque es otro material. ¿Pero por qué? Porque el hombre sí tenía un destino de gobierno. Y para mí es un versículo profético, porque hoy la iglesia es mayor que los ángeles. Uh-huh. ¿Sí? Hoy en este plano profético, ya hablando, la iglesia es mayor que los ángeles porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está en unión a Él, pero no en el sentido de que nosotros somos dioses en un sentido. Otra vez, nosotros tuvimos que recibir la vida. El único que es Dios por naturaleza, en esencia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay vuelta no hay de hoja. Más, nada más. Sí, bueno, hay más comentarios. Es que estaba checando, apóstol, porque en la traducción, si mal no recuerdo, después lo podemos ver, es en Hebreos 2:7, donde dice: les hizo un poco menor que los ángeles. La palabra ángeles es la palabra Elohim, no es necesariamente ángel. Entonces sí, es interesante. Sí, ahí es otro tema, pero es muy bueno. Sí, bueno, saludamos a Sandra Marega, ya contestamos ahí su pregunta. Jonathan Peñafiel dice: ser predestinado es ser elegido, y a consecuencia de esa viene otra pregunta. Ya lo contestamos, Jonathan, eso. Y la otra que pregunta Jonathan dice: entonces también quiere decir que hay otros que son elegidos para perdición. No dice eso la Escritura. No, la Escritura no dice eso. Otra vez, predestino llegar a la estatura de Cristo. No se me pierda, Jonathan. Es buen amigo, Jonathan. Sí, y bueno, nada más, Germán Ballesteros también es hermosa esa definición: alcanzamos la perfección a través de una identidad en Él. Nuevamente, nosotros no nos podemos meter ni lucubrar de los que no están en Cristo. Claro. Porque inclusive ahorita no están en Cristo. Y hay gente que dice, ¿y cuando se murió sin Cristo? ¿Y usted cómo sabe? Claro. O sea, ¿por qué? Porque no se sabe si hasta en los últimos momentos él reconoce a Cristo y queda en Cristo. Es que esa parte no nos toca a nosotros. Como médico yo les puedo decir que hay una etapa entre la muerte física, que deja de funcionar, que no hay actividad cerebral, en que sí sigue habiendo conciencia en la persona. Ahora, lo que sí tenemos clarísimo, que Dios sabe de antemano quiénes van a estar en Cristo y quiénes están. No, Él sí lo sabe. Eso ya lo sabe de antemano por su eterna sabiduría. Pero otra vez, estar diciendo que Dios a uno les dijo, tú sí, tú no, eso no nos corresponde. Porque si así fuera, Rafa, para nada serían las campañas de evangelización. Para nada sería invitar a la gente a recibir a Cristo. ¿Por qué? Pues si ya unos se van a ir al infierno y el otros... mensaje sería, usted recibe a Cristo y duérmase, ¿verdad?
¿sí? Y se predica a tiempo y a destiempo, hacer discípulos, ser ejemplo para los demás, que otros por nuestro comportamiento lleguen a ser santificados, que está diciendo que nosotros somos el elemento mediante el cual la salvación se manifiesta en este tiempo. Nos extendemos con el tiempo. Último comentario, Bueno, apóstol. último. Dice Gerson: gracias por la enseñanza impartida hoy, tremendamente edificante. Les amamos en el Señor y siempre están presentes en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Bendecidos. Ténganos en sus oraciones, por favor, Sí, porque lo hemos hablado, en el plano terrenal se sufren diferentes situaciones por las cuales tenemos que estar siendo fortalecidos en el Señor siempre, ¿verdad? También le queremos dar gracias. Hay personas que, aparte de orar por nosotros, siembran en este ministerio y queremos agradecerlo, ¿verdad? Los recursos financieros nunca están de sobra en un ministerio. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas en que invertir. Gracias por los que confían para invertir financieramente o ayudarnos a extender el reino. También lo queremos agradecer públicamente. Y ahora sí, nos pasamos por mucho tiempo. Bendecidos y un abrazo gordo. Hasta luego.